En esta videoclase continuaremos revisando algunos términos relacionados con la antena en recepción. Otro parámetro que suele emplearse en antenas, sobre todo en antenas de hilo de estructura cilíndrica, es la longitud efectiva. La utilidad que tendría para nosotros es que permite de manera directa cuantificar la aptitud de la antena para expresar en tensión el campo incidente. Consideremos una antena lineal, sin pérdidas, con resistencia de radiación R sub R y ganancia isotrópica GR. La tensión en los bornes de la antena es la longitud efectiva por la magnitud de la intensidad del campo eléctrico incidente, donde E es el campo incidente y L sub EF la longitud efectiva cuyo valor está determinada por la ecuación 74. Observamos que la longitud efectiva depende de la resistencia de radiación, la ganancia directiva y la longitud de onda asociada a la frecuencia de operación. La antena receptora sin pérdidas la podemos representar como un generador de tensión, cuyo campo incidente estaría determinado por el campo eléctrico en forma vectorial, producto punto por la longitud efectiva en forma vectorial alineada a la dirección del campo incidente. En esta expresión, el valor unitario U sub R mayúscula es el vector de polarización del campo eléctrico incidente. El vector unitario U sub R minúscula es el vector de polarización del campo que produciría la antena si actuase como transmisora. Estas expresiones de los vectores de polarización no debieran ser novedosas para ustedes, porque están en el mismo contexto de cuando calculamos el coeficiente de pérdidas por polarización entre una antena transmisora y receptora en el primer parcial. En este modelo de circuito de Thevenin se puede observar la representación de una antena receptora ideal sin pérdidas, acoplada a su etapa receptora. La tensión en sus bornes lo representamos como un generador. La resistencia interna es la resistencia de radiación. En las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es común que la potencia incidente a la antena la denominen como potencia disponible. En ese sentido, la potencia disponible de una antena receptora sin pérdidas ideal, P sub RI, modelado por la figura anterior, se determina por la ecuación 75. Cuando sustituimos en la ecuación 75 la expresión para la longitud efectiva que está en la ecuación 74, obtenemos esta expresión. Es importante observar que podemos identificar algunos términos con algunas cantidades físicas que hemos venido usando. Por ejemplo, este término es la densidad de flujo de potencia. Todo este factor es la superficie equivalente para una antena receptora. Finalmente, vemos que la potencia disponible no se contrapone con la definición inicial que hicimos de la potencia que capta una antena en condiciones de recepción. Si igualamos estas dos ecuaciones, podemos obtener una interesante relación que vincula a la superficie equivalente con la longitud efectiva para una antena en condiciones de espacio libre. Manteniendo el mismo orden de ideas de la antena receptora ideal, procedemos a modelar la antena receptora con pérdidas. En el modelo de Thevenin incorporamos la contribución de la resistencia de pérdidas conectada en serie a la resistencia de radiación. Recuerden que la resistencia de antena es la suma de la resistencia de radiación y la resistencia de pérdidas. Asumiendo acoplamiento de la antena receptora con su respectiva carga, se tiene que la potencia recibida es la ecuación 77. Este término es la resistencia de carga del modelo. Como la longitud efectiva es una propiedad intrínseca de la antena y no varía aunque tenga pérdidas, basta con sustituir en la ecuación 77 la expresión de la longitud efectiva que escribimos en la ecuación 74.
La potencia incidente en estas condiciones quedaría representado por la ecuación 78, en el que aparece un nuevo factor que es por cortesía de haber considerado una antena con pérdidas. Esa relación la llamamos en su momento eficiencia de la antena y la representamos como una eta. El subíndice R es para hacer referencia a que es la antena receptora. Si la antena receptora no está acoplada, necesitaríamos incluir un factor que nos permita cuantificar la fracción de potencia que se entrega a la carga y la que se refleja por el desacoplamiento de impedancias. Ese término es 1 menos gamma al cuadrado, donde gamma es el coeficiente de reflexión que estudiaron en su curso de ondas guiadas y que seguramente lo volvieron a utilizar en el curso de electrónica analógica de comunicaciones. La definición del coeficiente de reflexión se expresa por la ecuación 81. Gamma es igual a la resistencia de antena menos R sub L entre la resistencia de antena más R sub L. Recapitulando, la potencia recibida es la densidad de potencia por la superficie equivalente. Más explícitamente se puede usar una de las fórmulas de la densidad de flujo de potencia y escribir la ecuación 83. Si suponemos que la antena receptora es isotrópica, tendríamos la ecuación 84. Recuerden que este término es la superficie de una antena isotrópica. En el caso de una antena arbitraria ideal, de ganancia isotrópica G sub R, escribimos la ecuación 85. Como dice este fragmento, la expresión 85 nos da una relación base entre la intensidad del campo eléctrico y la potencia recibida. De ahí se puede ir enriqueciendo esta expresión si se van considerando otros factores que intervienen en el análisis de un sistema de radiocomunicaciones. Continuamos en el siguiente video.